Ya pasó tiempo desde que Daniel Jadwe, militante del Partido Comunista, actualmente alcalde de Recoleta y candidato a la presidencia, hizo su aparición en el programa A esta hora se improvisa, causando polémica por sus dichos, principalmente cuando Claudia Bobadilla le pregunta sobre la visión que Jadwe tiene sobre la propiedad privada y la autonomía del Banco Central enfocada a la posible nueva Constitución de Chile. La nueva Constitución debería de manera prioritaria consagrar cuáles deberían mantenerse y en particular ciertas reflexiones que me gustaría conocer de su parte respecto a temas centrales como propiedad privada, autonomía del Banco Central y otras cuestiones. No nos referiremos profundamente sobre los dichos de Daniel Jadwe hacia la propiedad privada. Sin embargo, me gustaría comentar que la concepción de Jadwe hacia la propiedad es claramente contraria a la que tiene un libertario. La propiedad privada debe existir, pero tal como lo ha dicho el Papa en su última encíclica, y no es que lo cite porque sea cristiano, sino que me ha llamado profundamente la atención lo poco cristiano que son algunos cristianos cuando no son capaces de leer la encíclica. La propiedad privada no puede ser un derecho absoluto que esté por sobre el bien común, y eso creo que tiene que dejarse establecido. Se ve que Jadwe no está de acuerdo con una concepción absoluta de la propiedad privada, cosa que la gran mayoría de los libertarios rothbardianos sí la reconocen de esta forma. De hecho, la concepción absoluta de la propiedad privada, es decir, el reconocer que desde la propiedad de uno mismo, del cuerpo y de tu autonomía, hasta la propiedad que surja por los distintos medios, como por ejemplo a través de la aplicación del trabajo hacia ciertas cosas que no tienen dueño, a través de la creación de ciertas cosas que no existían antes, o a través de la transferencia del dominio por vía contractual, es parte del núcleo mismo de la teoría libertaria rothbardiana. Sin tener esta concepción absoluta, los límites de la misma se vuelven difusos, ya que para que uno reconozca el daño o diga que algo se ha dañado o que alguien debe reparar un daño negligente, es indispensable que antes se reconozca qué fue lo dañado y en qué medida esa cosa fue dañada, cosa que se logra bastante bien dentro de la teoría libertaria. Esto salvo algunas excepciones, obviamente, que han marcado un fuerte debate a lo largo de la historia, como por ejemplo el tema del aborto, los cuales autores como Walter Block han intentado solucionar. Pero con estas concepciones blandas y difusas de la propiedad con las que muchos partidarios de izquierda se identifican, pueden darse casos concretos en que se llegue a la conclusión de que efectivamente el Estado u otros individuos sí pueden ejercer, entre comillas, violencia legítima, debido a que esta concepción lo admite, o mejor dicho, deja vacíos sin resolver. Ejemplo de estas concepciones difusas es la misma excepción que hace Jadwe al hacer la distinción entre lo que considera él como dos tipos de propiedad privada, las cuales él llama la gran propiedad privada y la, entre comillas, otra propiedad privada. El tema de la propiedad privada, nunca el Partido Comunista, ni siquiera Marx, ha sido partidario de abolir la propiedad privada. Ha sido partidario de abolir la gran propiedad privada. Porque tú sabes que, a diferencia de lo que plantea el capitalismo, que dice que genera riqueza, desde nuestra perspectiva el capitalismo lo que genera es pobreza, porque la riqueza la generan los trabajadores que producen, ¿no? Y lo que hace el capitalismo es generar riqueza pagándole a los trabajadores menos de lo que vale su trabajo y pagándole al capital mucho más de lo que vale su aporte al flujo del trabajo. En los tiempos en los que yo aún no era libertario, me di cuenta de que esta visión dual de la propiedad privada es característica de algunos marxistas, haciendo más bien la distinción en lo que algunos de ellos llaman como la, entre comillas, propiedad privada, refiriéndose a los medios de producción, y por otro lado a la, entre comillas, propiedad individual o personal, que vendrían a ser las pertenencias personales de cada uno, como por ejemplo tu celular, tu cepillo de dientes, tu notebook, etc. Sin embargo, hoy en día esta concepción dual de la propiedad es difusa, ya que con el avance de las tecnologías y la globalización, cosas como tu auto o tu notebook perfectamente podrían caber entre la clasificación de propiedad privada personal
pero también a su vez dentro de la clasificación de propiedad privada referida a los medios de producción. Es cosa de ver, por ejemplo, los trabajos en Uber Eats o las distintas personas que realizan trading en sus casas con sus teléfonos y notebooks. Los dichos de Daniel Jadwe sobre la propiedad y la teoría de la plusvalía que invoca en el programa dan para mucha discusión. Y en este aspecto es bueno recordar a figuras como von Haber, Mises o Carl Menger. Pero el tema en el que me quiero centrar en este video no es sobre la concepción jadweniana marxista de la propiedad privada. Me quiero centrar en lo que Jadwe apoya bajo el nombre de política del pleno empleo y banca central del desarrollo. Sobre la autonomía del Banco Central, yo creo que la autonomía del Banco Central tiene que mantenerse. Lo que sí tiene que discutirse, que esto es un dogma neoliberal, es que creo que el Banco Central no puede tener solo el objetivo de contener la inflación a través de política monetaria y debe ir más hacia una banca central del desarrollo. Yo quiero comentarles que además en la historia de las bancas centrales a nivel mundial, la autonomía plena, ¿no? Y solo el objetivo de la contención de la inflación es más una excepción que la regla. Oscar. Y cuando uno quiere una banca central para promover el desarrollo, le da objetivos que tienen que ver con la inversión productiva, con el desempleo y con otras cosas que creo que son indispensables. Lo que he dicho, es difícil discutir cuando ponen palabras en la boca de uno. No, lo que yo he dicho pregunta, es que no hay evidencia. Es diferente a poner palabras en la boca. Lo que yo he dicho es no hay evidencia de que contener la inflación como una meta única haya generado economía sana o crecimiento económico en todos los países. O sea, yo creo que también las experiencias son Pero eso no es lo variadas. que tenemos en Chile, no tenemos como única meta la inflación. Eso no es así. El Banco Central de Chile no opera así. De ¿El hecho, Banco Central tiene meta, tiene objetivos de pleno empleo? el Banco Central tiene un objetivo inflacionario a 3 años plazo con una banda para aguantar las fluctuaciones Pero yo te estoy del preguntando empleo. algo concreto. En la ley orgánica constitucional del Banco Central, ¿existe un objetivo que diga que hay pleno empleo o favorecer la inversión productiva en nuestro país? No hay. Ya. Las ideas de Jadwe sobre el pleno empleo no son nada nuevas. Hay diversos economistas de corte intervencionista que las apoyan. Y a su vez, a lo largo de la historia ha existido un arduo debate sobre la idea del empleo, cuál es la correcta forma de crearlo o fomentarlo y de lidiar con el desempleo. Son un poco confusas las palabras de Jadwe, ya que parte señalando que éste mantendría la autonomía del Banco Central, pero al final termina diciendo que le gustaría ver una mejor coordinación o colaboración con el gobierno. Por tanto, habría que preguntarse qué significa para Jadwe la autonomía o a qué se refiere él con autonomía del Banco Central, ya que pareciera que primero dice una idea A y luego una idea B sobre la propia autonomía del Banco Central. Sobre esto hay que tener en cuenta que si bien el Banco Central de Chile goza de cierta autonomía, esa autonomía no es plena o completa como muchos se imaginan. Es fácil darse cuenta de esto cuando uno ve ciertos artículos de la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central en los cuales se evidencian límites a su autonomía. Por tanto, se llega a la conclusión de que el Banco Central no es un órgano que ejerza un poder soberano plenamente independiente. Ejemplos de lo anterior son el artículo 6, inciso segundo, que señala que el Consejo, al adoptar sus acuerdos, deberá tener presente la orientación general de la política económica del gobierno, el artículo 7, o la participación del ministro de Hacienda en las sesiones del Consejo con derecho a voz, pudiendo proponer acuerdos e incluso suspender la aplicación de aquellos acuerdos o resoluciones por un plazo no superior a 15 días, salvo que la totalidad de los consejeros insista en su aplicación. Es decir, lo que señala Jadwe sobre la idea de tener una coordinación o colaboración entre el Banco Central y el gobierno ya se cumple y está dicho expresamente en la Ley Orgánica Constitucional que regula al Banco Central. Ahora bien, antes de entrar de lleno al tema del pleno empleo que señala Jadwe, quería referirme también a lo que señala en un momento Constanza Juve. Ella realiza una intervención a Jadwe señalando que una política del pleno empleo necesariamente implicaría quitarle autonomía al Banco Central, lo cual desde mi punto de vista no es tan así.
moderado. Y de hecho no hemos tenido, comparado con ningún otro país latinoamericano, crisis de desempleo comparable. Entonces es como no tiene objetivos de pleno empleo el Banco Central. Es que ahí le quita la autonomía, pues, alcalde, porque si usted dice que no es autónomo, o sea, que está bien que tenga autonomía, pero usted dice que es bueno mantener la autonomía, pero si tiene que tener un objetivo de pleno empleo, eso ya es propio de la política pública. Entonces son dos discusiones completamente distintas, y yo creo que efectivamente debe haber más coordinación entre el gobierno y el Banco Central para poder lograr objetivos de desarrollo. Y esto no es algo que esté diciendo que sea completamente ajeno a la historia de la banca central en todo el mundo. Primero, el Banco Central efectivamente podría tener un objetivo del pleno empleo y a la vez quitarle parte de su autonomía, tal como dice Constanza Hube. Es decir, que pueda ser en parte controlado o manejado por el gobierno de turno y que éste guíe o le marque al Banco Central la forma de lograr el pleno empleo, cosa que sería bastante peligrosa. Pero ojo, que el Banco Central también puede tener una política del pleno empleo conservando la autonomía actual. ¿Cómo se haría esto? Bueno, los objetivos del Banco Central se definen por lo general en las leyes que los regulan y a las que estos se tienen que someter. Por ejemplo, la Reserva Federal de Estados Unidos tiene sus objetivos definidos en la Ley de Reserva Federal de 1913 junto con la enmienda de 1977. Y efectivamente aquí se consagra lo que se conoce como el mandato dual, el cual consiste precisamente en la combinación del objetivo de estabilidad de precios junto con el objetivo de la generación o el estímulo al empleo. Así también, para que el Banco Central chileno adquiera esta tarea de pleno empleo y se rija ahora con un llamado mandato dual similar a la Fed, el cual dijimos anteriormente que era la combinación del objetivo de asegurarse que la inflación no alcance niveles elevados, es decir, la estabilidad de precios, pero también centrándose en el fomento o estímulo al empleo, se deberían realizar cambios a su ley orgánica constitucional y tal vez también al capítulo que se le dedica en la actual Constitución. Es así, por tanto, que al parecer Jadwe pretende lograr este objetivo del pleno empleo haciendo que el Banco Central conserve parte de su autonomía actual y a la vez agregándole un mandato dual que incluya el objetivo del pleno empleo, es decir, estímulos monetarios al empleo. Sin embargo, el que el Banco Central aún conserve parte de su autonomía o la autonomía actual no hace que la idea del pleno empleo de Jadwe sea buena. De hecho, la idea misma de la obtención del pleno empleo por vía de la política monetaria, sea que se aplique a través de un Banco Central independiente del gobierno o dependiente del gobierno, deriva igual en toxicidad económica para el país entero. Una de las cosas que habría que preguntarse es por qué Daniel Jadwe piensa o pretende que a través de la política monetaria del Banco Central se podría estimular el empleo. ¿Acaso el Banco Central funciona como una varita mágica con la que se puede generar siempre el empleo que uno quiera y así lograr que todos los chilenos no estén desempleados? Bueno, la respuesta a esto la encontramos en la famosa idea que se conoce como la curva de Phillips. William Phillips fue un economista neozelandés influenciado por la teoría de Keynes, y su mayor aporte fue la llamada curva de Phillips, la cual tanto los austriacos y en parte los monetaristas consideran erradas las conclusiones que se desprenden de esta. En noviembre de 1958, William Phillips publicó un artículo titulado La relación entre el desempleo y la tasa de variación de los salarios monetarios en el Reino Unido. En tal artículo se establecía que durante el periodo estudiado de aproximadamente 100 años existía una correlación negativa entre la tasa de desempleo y la tasa de inflación en la economía británica, encontrando luego patrones similares en las economías de otros países. Este estudio realizado por Phillips llega a la conclusión de que existe una relación inversa entre el desempleo y la inflación, es decir, ante una mayor cantidad de inflación se evidencia un aumento del empleo, o lo que es lo mismo, una disminución del desempleo. Por otro lado, ante una disminución de la inflación, se evidencia una disminución del empleo, o lo que es lo mismo, un aumento de personas desempleadas. De esta forma, Phillips
señalaba que existía una correlación inversa entre el empleo y la inflación, y que por tanto, cuando había alta inflación, habían también más personas trabajando. Esta es posiblemente la explicación de por qué Daniel Jadwe está tan entusiasmado con una política de pleno empleo que sea aplicada por el Banco Central, ya que es el Banco Central, a través de sus herramientas, que puede manipular la oferta monetaria del país y lograr esa supuesta correlación entre alta inflación y bajo desempleo. Pero ¿y qué pasa si hay un poco de inflación? Es decir, nunca hemos tenido un debate democrático, ni político, ni no democrático en torno a, oye, ¿qué nivel de inflación sería deseable para tener a toda la gente que hoy día está desempleada trabajando? Porque a lo mejor decidimos democráticamente que ese nivel de inflación podría estar en el 5% o en el 10%, fijaos lo que estoy diciendo, con tal de que todo el mundo tenga asegurado unas condiciones laborales dignas. Porque lo que estamos haciendo es partir de una base en la que no puede haber inflación ni el 2% ni el 3% que se nos ocurra, y mantenemos a 4 millones de desempleados, por ejemplo, en nuestro país. Pues eso es un debate político que hay que tener. Desde mi punto de vista está claramente sesgado por la derecha, por la élite económica y financiera, que son precisamente quienes más se benefician de que no haya inflación. Insisto, ¿no? Porque, insisto, podríamos tener, ¿por qué no?, una inflación más elevada con tal de asegurar el pleno empleo. La concepción de empleos que probablemente tiene él y muchos otros economistas es guiada a que el Banco Central, a través de intervenciones monetarias, manipule el mercado laboral y así, aparentemente, se creen más puestos de trabajo y prosperidad. No creo que exista otra explicación por la cual una persona querría que una política del pleno empleo se ejecute a través de la política monetaria del Banco Central, sino es fundamentalmente esta idea de que supuestamente la inflación hace que el desempleo del país baje. Ahora bien, ¿cómo se haría esto mientras se tiene un Banco Central independiente? Lo primero sería hacer lo que señalamos antes, que es modificar la ley orgánica constitucional del Banco Central consagrando un mandato dual. Luego, la ejecución de la política del pleno empleo se llevaría a cabo a través de las herramientas que utilizan los bancos centrales, incluyendo el Banco Central chileno, la cual es la inflación target o metas de inflación. Esta herramienta o estrategia de política monetaria se utiliza para realizar un control de la inflación en donde el Banco Central proyecta la inflación futura y se pone objetivos o metas a las que tiene que intentar dirigir la inflación, ajustando los tipos de interés para lograr llegar a la meta u objetivo inflacionario. Actualmente el Banco Central de Chile utiliza estas metas de inflación para lograr mantener una estabilidad de precios. Sin embargo, cuando el Banco Central se le consagra un mandato dual, esta meta de inflación, además de ir guiada a la tarea de mantener una estabilidad de precios, debe también ir guiada a la tarea de fomentar el empleo, por lo que es más probable que una meta de, por ejemplo, un 2 o un 3% suba considerablemente el número. Por tanto, en este caso, los esquemas de metas de inflación sí tomarán en cuenta el desempleo del país, y bajo la idea de la curva de Phillips deberán compensar el nivel de inflación y la tasa de desempleo, teniendo que cumplir ambas tareas a la vez, lo que muy probablemente signifique un aumento de la inflación bajo la idea de la curva de Phillips. Es así, por tanto, como se tendría que cumplir lo que señala Daniel Jadwe con su idea de tener un banco central autónomo que tenga a su vez objetivos de pleno empleo. Así es, a través de un efecto inflacionario. En esto Jadwe parece mucho más un keynesiano que un marxista puro. Cabe destacar que varios de los economistas que apoyan la idea de una política del pleno empleo no solo están a favor de quitarle autonomía a los bancos centrales para que también estén ligados y colaboren con el gobierno de turno, sino que también algunos de ellos desean derechamente incluso eliminar el régimen de metas de inflación. Por tanto, se puede apreciar que esta idea del pleno empleo, ejecutada a través de la política monetaria, siempre estará fundamentada en la idea de la inflación. Ahora cabe hacerse la pregunta, ¿es esto seguro? ¿Qué puede salir mal en esta supuesta generación de empleo por la vía de la inflación?
Bueno, la verdad de las cosas es que esta idea de Daniel Hadwe ha sido bastante criticada por los monetaristas y aún más por los austriacos, ya que en realidad lo que ocurre en la práctica con las ideas de Hadwe es una ilusión. Así es una ilusión monetaria, un espejismo, una mentira, que al final termina perjudicando más a las personas de escasos recursos a través de la inflación o lo que se conoce como un impuesto oculto, haciendo que su poder de compra disminuya en pos de que el gobierno de turno quede bien parado con una supuesta generación de empleo. Los economistas creyentes en la curva de Phillips recibieron un golpe en la década de 1970, cuando ocurrió la llamada crisis del petróleo. En esa década, la correlación negativa entre inflación y desempleo que se deriva de la curva de Phillips no se cumplió, ya que se presentó un fenómeno que rompió con tal esquema, el cual era el fenómeno de la estanflación. La palabra estanflación surge de los términos estancamiento e inflación, y ocurre cuando se presenta una fuerte inflación, pero a su vez un nivel de desempleo alto, es decir, contrario a las conclusiones de la curva de Phillips. Así, la economía se encuentra en una situación de recesión y a la vez de aumento generalizado de los precios, creando de esta forma desempleo e inflación al mismo tiempo y anulando completamente las medidas y los supuestos bajo los que se sustentaba la política monetaria guiada al estímulo del empleo. Uno de los economistas que cuestionó las conclusiones de la curva de Phillips fue Milton Friedman. Friedman llegó a la conclusión de que una política monetaria expansiva guiada al estímulo del empleo tenía efectos positivos en el corto plazo, pero no en el largo plazo. Bajo los lentes de Friedman, se podría decir que cuando el Banco Central aumenta la oferta monetaria, las personas tienen más dinero, y por tanto éstas creen que son más ricas que antes. Así, ellas comienzan a demandar más bienes y servicios, haciendo esto que aumente la producción y por tanto que se contraten a más personas, es decir, que el desempleo disminuya. Sin embargo, lo anterior tiene un carácter temporal, es decir, este supuesto efecto de creación de empleo vía política monetaria solo tenía un efecto en el corto plazo y no en el largo. Lo anterior se explica ya que Friedman se guiaba por la idea de la llamada tasa natural de desempleo. La tasa natural de desempleo representa el nivel de desempleo que no se puede reducir y gráficamente se representa con una línea vertical. Si el Banco Central, vía política monetaria, intenta disminuir el desempleo por debajo de la tasa natural, el efecto solo durará en el corto plazo, ya que los individuos se darán cuenta de que todos esos puestos de trabajo creados y toda esa supuesta riqueza productiva fue en realidad causada por el Banco Central artificialmente, haciendo que a largo plazo el desempleo vuelva a la tasa natural, frustrando los planes por tanto del Banco Central. Esta reacción de las personas se denomina expectativas de inflación. En otras palabras, todos esos empleos creados a causa de la intervención del Banco Central fueron una ilusión monetaria, que al corto plazo logra engañar a la gente, pero que a largo plazo se desvanece. Ahora, por tanto, estamos nuevamente en un periodo de desempleo, pero con más inflación que antes, debido a que el Banco Central intervino en el mercado con su política monetaria expandiendo la oferta de dinero e intentando lograr estos supuestos puestos de trabajo. De esta forma, se ve que la llamada tasa natural de desempleo no solo frustra el objetivo de estímulo de empleo a largo plazo del Banco Central, sino que se entra en una situación peor que antes, a una situación con el mismo desempleo debido al ajuste de la tasa hacia la tasa natural, pero ahora con más inflación. Así, la conclusión sintetizada de Friedman sería que la intervención del Banco Central puede crear temporalmente crecimiento económico y empleos, es decir, en el corto plazo, pero que a largo plazo eso se desvanece, ya que el mercado ajusta el nivel de desempleo a la tasa natural de desempleo, terminando en la misma cantidad de desempleo, pero con más inflación que antes. Esta explicación realizada por Friedman sobre los efectos de la política monetaria y la objeción a la curva de Phillips
recibe el nombre de modelo basado en expectativas adaptativas. Pero, ¿es verdad lo que señala Friedman sobre que efectivamente la economía crece en el corto plazo? Bueno, Hayek y Mises principalmente trataron estos temas desde hace bastante tiempo, y bajo sus ideas se puede concluir que no. Este tipo de políticas monetarias estimulantes del empleo tampoco traen beneficio al corto plazo. Sobre la errada conclusión de que la política monetaria estimulante es beneficiosa al corto plazo, primero habría que traer a la mesa el llamado efecto Cantillon. La idea del efecto Cantillon dice que el dinero que entra en la economía no lo hace de manera neutral. El dinero que ingresa a la economía es obtenido y gastado por las personas que lo obtienen primero. Luego éstas lo gastan, se los transfieren a otras personas que serían las segundas que obtienen ese dinero que ha ingresado a la economía. Luego estas segundas personas las gastan y les llega a terceras personas, y así sucesivamente, similar a una especie de onda expansiva. Hayek comparó el efecto Cantillon con la forma en que se mueve la miel en un plato. La miel, a diferencia de otras sustancias más líquidas, se expande poco a poco, desde el centro hasta los lados. No lo hace de manera completamente uniforme. Y el efecto o forma en que se expande depende también en dónde se comience a verter la miel. No es lo mismo verterla en el centro del plato que en el borde del plato. Bueno, esta relación que presenta la miel es similar a la que presenta el dinero dentro de la economía cuando es inyectado. Esta idea del efecto Cantillon, unida a la política monetaria estimulante para generar empleo, nos señala que al hacer una expansión monetaria de dinero, no les llega a todos por igual ni de un solo golpe. Primero llega a unos y luego a otros. Esto quiere decir que solo los primeros serán los que se beneficien de la expansión monetaria, ya que la inflación aún no se manifiesta debido a que el dinero no ha recorrido a la economía entera. El dinero aún no ha pasado de mano en mano, sino que recién está ingresando. Por tanto, los últimos que reciban el dinero serán los perjudicados, ya que para ese entonces el dinero ya habrá pasado de mano en mano, la inflación se habrá manifestado y ellos ahora tienen más dinero, pero menor poder de compra o poder adquisitivo. Esto nos dice que gracias a la expansión monetaria estimulante, los primeros en recibir el dinero se beneficiaron a expensas de los últimos en recibir el dinero. Lo anterior también nos ayuda a concluir que la inflación no se presenta de un solo golpe en la economía al hacer expansiones monetarias, sino que toma tiempo para que ésta se manifieste. Nuevamente, la inflación no se manifiesta como si se vertiera agua en un plato, sino más bien como si se vertiera miel en un plato. Esto nos dice que los primeros que reciban el dinero serán los beneficiados y los últimos los perjudicados. Por su parte, aquí tenemos la evolución del S&P 500 y del balance general de la Reserva Federal, que como vemos crecen prácticamente de la mano. Vamos, que los que están más cerca del dinero, de la Reserva Federal y de sus ejecutivos y burócratas, parecen ser los que más beneficiados salen. Es la diferencia entre vivir río arriba o río abajo. En la antigüedad a la gente que vivía río arriba le iba mucho mejor porque la basura fluía hacia abajo. Pues bien, en el mundo financiero, gracias al efecto Cantillon, los que viven cerca del lugar en el que se emite el dinero hacen uso los primeros de ese dinero, obteniendo una tasa de interés compuesto a la que nadie más puede acceder. Y encima cuentan con la ventaja del tiempo, justo lo contrario de lo que le sucede a aquellos que viven río abajo, como los ahorristas, que reciben el 0% por su dinero, o los trabajadores, cuyos salarios aumentan por debajo de la inflación, con lo que la tasa de interés compuesta resulta negativa, haciendo que las desigualdades económicas aumenten. Hay gente que... Se puede concluir, por tanto, que un aumento en la oferta de dinero no puede crear un aumento en la demanda efectiva general de bienes, ya que los que se benefician son solo unos pocos, y al inicio de la aplicación de la política monetaria expansiva, cuando aún la inflación no se manifiesta. Es por esto que los efectos en el corto plazo no son positivos, como lo pensaba Milton Friedman. No es cierto que aceptando algo de inflación se pueda llegar al pleno empleo. El pleno empleo no se consigue
generando inflación, salvo engañando a la gente. Es decir, si engañas a la gente generando inflación, sí se puede llegar al pleno empleo. ¿Por qué? Porque generar inflación sin que la gente sea consciente de que va a haber inflación equivale a ¿qué? A una rebaja, por ejemplo, de sus salarios. Si yo no creo que van a subir los salarios porque el gobierno me dice, tranquilo, no va a haber inflación, no hace falta que pidas este año un 3% más de aumento salarial esperando inflación, porque no lo va a haber. Pero luego el gobierno promueve un 3% de inflación, le ha bajado un 3% el salario real. Y una bajada de salarios reales sí está vinculada con el nivel de empleo, porque es el coste real de producción. Bien, entonces, no es verdad que aceptando inflación se reduzca el desempleo, salvo engañando a la gente. ¿Por qué? Porque si tú creas inflación y la gente sabe que va a haber inflación, y Eduardo en esto está siendo transparente, en el sentido de la inflación, tenemos que mantener un debate democrático y a lo mejor llegamos a la conclusión de que la inflación es buena. Bueno, pues si ya está claro que todos aceptamos, o si todos aceptáramos que la inflación es buena y que por tanto el gobierno va a perseguir, por ejemplo, un 3, un 4% de inflación porque es bueno, todo el mundo diría, bueno, pues a mí el sueldo me lo subes un 4% al año, porque si no me lo estás bajando. Y claro, si los sueldos suben un 4% al año, ¿qué empleo se está creando ahí? Absolutamente ninguno. Incluso desde la perspectiva de la MMT. Creas más moneda fiat, pero ¿dónde se te va esa moneda fiat adicional que creas? En cubrir los adicionales costes nominales derivados de que se hayan incrementado los salarios. Pareciera ser, en palabras de Milton Friedman, que la gente es estúpida, diría él, si pensamos que todo el tiempo se va a dejar convencer o sorprender por la política monetaria. La verdad es que la gente sufre la inflación y tiene incentivos enormes para evitar la inflación. Entonces lo que dice Lucas y muchos autores de las expectativas racionales, que hoy son bastante dominantes en materia de macroeconomía, es que los agentes van a intentar evitar o adelantarse a la inflación. Entonces van a contratar a buenos economistas. Los buenos economistas tienen mucha información, o diría Lucas, cuentan con toda la información relevante para tomar decisiones, y entonces, si bien no tienen conocimiento perfecto, si bien no pueden predecir todo lo que va a ocurrir, sí pueden predecir, con un margen de error, pero bastante bien, qué es lo que va a ocurrir en la economía respecto de la inflación. Y si nos adelantamos a la inflación, entonces la conclusión a la que llegamos es que el efecto sorpresa de corto plazo no va a ocurrir. Entonces lo que nos dice de alguna manera Lucas es, estamos en el punto E y aplicamos una política monetaria, vamos a pasar al punto G. Más inflación y nulo impacto sobre el empleo. Esto es la neutralidad del dinero de corto y de largo plazo. Si insistimos con la política monetaria, vamos a ir a mayores niveles de inflación, punto I, y además no vas a afectar tampoco el empleo. Conclusión, olvídate de aplicar políticas monetarias, esto es una mala idea, no vas a permitir, el mundo, digamos la economía, los agentes económicos no van a permitir que la política monetaria reduzca los niveles de salarios reales y genere el impacto esperado. Con el tiempo vinieron tres razones por las cuales el keynesianismo termina muy mal, digamos. Termina muy mal en primer lugar porque Milton Friedman y Friedrich Hayek, Friedman a partir de los años 50, Hayek a partir de los años 30, explican la debilidad del modelo keynesiano. Digamos, Keynes está equivocado por muchas razones teóricas que ahora vamos a estudiar. En segundo lugar, hay que decir que si bien el enfoque de la curva de Phillips aplicó al caso de Estados Unidos, como mostraron Samuelson y Solow, otras economías no lograron encontrar la misma relación. Entonces, digamos que estaba bien para Estados Unidos, estaba bien para el Reino Unido, pero en otros lugares no había relación, con lo cual no había curva de Phillips y no era claro que uno podía, a partir de la política monetaria, generar empleo. Y por último, aparece este proceso de estanflación, entendido como alta inflación y alto desempleo simultáneamente. Esto volvía ridículo, de alguna manera, en palabras de Milton Friedman, el estudio de la curva de Phillips. Ahora parecía ser que la política monetaria no solo no resuelve el desempleo, sino que además me deja con mayor inflación. Esto había sido denunciado teóricamente por muchos economistas como Friedman y Hayek, pero recién en los años 70 los economistas lo vieron en la práctica. Todos los países, o muchos países, tuvieron alta inflación y alto desempleo al mismo tiempo. Otra pregunta que nos podríamos hacer es si la tasa natural de desempleo en la que creía Friedman permanecerá constante. Es decir, si esta siempre será la misma y no cambiará a lo largo de las intervenciones monetarias y regulaciones del mercado laboral.
Bueno, apoyándonos en las ideas de la escuela austriaca, se llega a la conclusión de que no, tal tasa natural tampoco será la misma a lo largo del tiempo como pensaba Friedman, sino que será cada vez mayor, es decir, esa tasa evolucionará haciendo que con cada intervención monetaria, tal tasa natural de desempleo sea peor y más alta que la anterior. Es decir, que el desempleo natural de la economía sea cada vez mayor, provocando así no solo más inflación a largo plazo, sino que también mucho más desempleo, es decir, provocando el fenómeno de la estanflación. Esta idea ha sido graficada de muy buena forma por el economista Adrian Rabier, el cual, inspirándose principalmente en las ideas de Hayek, Mises, Garrison, y más específicamente combinando las ideas de la teoría austriaca del ciclo económico y las expectativas subjetivas y la no neutralidad del dinero, formuló lo que él llama la curva de Phillips con pendiente positiva, la cual vendría a ser la, entre comillas, visión austriaca de la original curva de Phillips. Es así que si la original curva de Phillips señalaba esta correlación negativa entre inflación y desempleo, la curva de Phillips austriaca, entre comillas, señala lo contrario, es decir, una correlación positiva entre la inflación y el desempleo, o en otras palabras, que a mayor cantidad de inflación e intervenciones monetarias estimulantes, mayor será el nivel de desempleo. Se puede ver, por tanto, que la curva de Phillips original tiene pendiente negativa. En cambio, la curva austriaca graficada por Adrian Rabier tiene pendiente positiva. Esto es así, ya que si, por ejemplo, consideramos que la tasa natural de desempleo a la que se refería Friedman es U1 y el Banco Central realiza una intervención monetaria para lograr un objetivo de pleno empleo, esto representado con la línea azul que va desde la tasa natural de desempleo A hacia el nivel de pleno empleo B, luego, con el tiempo, habrá una corrección económica y el nivel de desempleo aumentará, pero no hacia la tasa natural de antes, la cual era U1, sino que ahora otra distinta y peor, la cual es U2. Ahora, el Banco Central, si quiere repetir la política monetaria de pleno empleo, necesitará hacer una intervención monetaria aún más fuerte, ya que la tasa de desempleo natural ahora es mayor. Así, vía política monetaria estimulante, podría el Banco Central pasar de C a D, formándose una futura corrección a la nueva y peor tasa natural de desempleo U3. Es por tanto un error pensar que las realidades económicas subyacentes no habrían sido modificadas luego de todo ese intervencionismo. Las economías no retornan a las mismas situaciones que existían antes de la expansión monetaria. La cantidad de errores en el mercado se ve multiplicada a causa del intervencionismo. Todo esto también interfiere con la estructura productiva de los bienes de consumo, haciendo que, tal como señala Hayek con sus triángulos hayekianos, se produzca una destrucción de capital. Es de esta forma que se representaría gráficamente la idea austriaca de la curva de Phillips, evidenciando que lo único que provocan las políticas monetarias de pleno empleo es empeorar la situación económica, creando desajustes en la estructura productiva y haciendo que la tasa natural de desempleo de Milton Friedman ahora sea peor que la anterior. Es decir, que con el pasar del tiempo, ante la constante búsqueda del pleno empleo por parte del Banco Central, terminará consiguiendo lo contrario, más inflación y más desempleo. Bueno, lo que vamos a ver es que una vez que la economía generó ese auge, esa política monetaria permitió que se genere empleo, etc. Bueno, la teoría austríaca del ciclo económico y toda la conferencia que pasó la semana pasada, o hace un par de semanas, la explicación fue tratar de mostrar que en definitiva el ciclo económico nos deja con una destrucción de capital. La teoría austríaca del ciclo económico muestra que en definitiva vamos a terminar con una situación de más desempleo que la que teníamos al comienzo del ciclo. Entonces vamos a ver que la tasa, es verdad que volvemos a la tasa natural de desempleo como dicen Friedman y Phelps, pero la tasa natural de desempleo a la que volvemos ya no es la misma que la que teníamos cuando aplicamos políticas monetarias expansivas y que dio lugar al auge.
O sea, en ese proceso hubo mala inversión, se distorsionaron precios relativos y generamos un auge insostenible que terminó con crisis, depresión y una tasa de desempleo mayor. Por eso es importante aceptar la no neutralidad del dinero. Digamos, no volvemos a un impacto solo nominal sobre precios. Además, destruimos capital. El gobierno puede insistir para alcanzar el pleno empleo, pero si insiste nos va a volver a dejar en el punto E con más desempleo que el que teníamos al comienzo. Esto, si quieren, lo pueden ver con el caso de Estados Unidos. El punto A sería el 2001, estábamos preocupados por los niveles de desempleo que aumentaban. Las políticas monetarias nos permitió ir al pleno empleo, resolver el problema entre el 2001 y el 2006. Nadie estaba preocupado. 2008 terminamos con desempleo de 2 dígitos en cierto momento. Sería el punto C, más desempleo que el que queríamos resolver. Volvimos a aplicar políticas expansivas, incluso Estados Unidos entre septiembre del 2008 y enero del 2009 duplicaron la cantidad de dólares que hay en el mundo, la economía fue al punto D. Hoy estamos en una senda de recuperación de la economía, pero es muy probable que la economía termine en el punto E, con niveles de inflación y desempleo de 2 dígitos. Sobre esto vamos a hablar en la tercera conferencia que viene, creo que en un par de semanas, para profundizar ahí, digamos. En definitiva, lo que estamos viendo es una curva de Phillips de pendiente positiva. Esto es más consistente con la teoría austríaca del ciclo económico y en general con la macroeconomía de la escuela austríaca. That inflation picks up. Now, the reason that Ben Bernanke is concerned about the low level of inflation is because unemployment is too high. Now, in Ben Bernanke's mind, there's a trade-off, something called the Phillips curve, between unemployment and inflation. And Ben Bernanke, if unemployment is too high, well, he thinks it must mean that inflation is too low. And if we can simply produce a higher rate of inflation, we will miraculously create more jobs and have lower unemployment. Well, this is all a bunch of Keynesian nonsense. There is no trade-off. If anything, when you have high employment and low levels of unemployment, you tend to have lower prices because you have more productivity. You know, what Ben Bernanke doesn't understand is that unemployment is high for a lot of reasons, many of which are beyond his control. A lot of them have to do with regulations coming out of Washington that are destroying jobs, that are making it expensive for people to hire. The way we create jobs is by shrinking government. We have to repeal all the laws and regulations that interfere with the free market, that create unemployment, that make it difficult for businesses to hire. We need lower taxes, which means we need less government spending. We actually need higher interest rates to encourage savings so that capital is available to Main Street, not just Wall Street. But none of this is going to happen. Son por estas razones señaladas tanto por los monetaristas como por los austriacos que lo propuesto por Daniel Jadwe no es una buena idea, y más que beneficiar a los trabajadores, cosa que para su ideología es tal vez lo más importante, los terminará perjudicando, haciéndolos más pobres, ya que perderán poder adquisitivo, y los estará engañando, ya que este tipo de políticas de generación artificial de empleo no se sustentan en nada más que una ilusión que luego es corregida por el mismo mercado. Entonces, de alguna manera, lo que dicen los austríacos es: abandonemos la política monetaria, eliminemos las rigideces sobre el mercado laboral y vamos a tener pleno empleo y cero inflación. Ese es el mensaje austríaco, muy simple.